cuál de los desastres que fueron muy sonados estuviste? Yeah. Ha habido momentos en que han llevado agua y por haber llevado agua llega la otra parte en conflicto y mata a todos por tu culpa, por haber llevado agua. Ya ahorita en la escuela, por los años que tenemos, son 57, tenemos ya abuelos jóvenes. Ajá. Que fueron alumnos de mi mamá. Después de hablar con un político de un país medio curioso, y luego hablas con un papá, digo, guardando sus debidas proporciones, pero creo que es más tranquilo, ¿no? Sí. 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 Wow. Es más tranquilo hablar con un político que al revés. que con un papá. Órale. Sí, eso no lo esperaba. Hay que tener una sensibilidad de un manejo. Pues es que el político ya está acostumbrado a ser político. Es político, no se exalta. No se exalta, no va a ir a pelearse contigo. Y estuve trabajando con un hospital para niños con desnutrición y enfermedades aunadas a la desnutrición. Hola, ¿qué tal, arquitectos? Bienvenidos a este podcast. Disculpen que no he sido tan regular en estas grabaciones, pero procuro tener excelentes invitados cada vez que lanzamos este tipo de contenido. Hoy trajimos la presencia de Marcia Cervantes, quien es vicerrectora del Liceo Federico Froebel, un colegio, una institución que está en Oaxaca y que está revolucionando la manera de la educación que se está llevando allá. Y realmente en todo el mundo. Ahorita vamos a ver por qué. Y procuro traer historias reales con resultados reales porque precisamente es lo que ayuda a conectar la idea que tenemos del autoempleo con la idea del arquitecto del negocio. Entonces, espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Y pues bueno, quiero darle la bienvenida a Marcia. Marcia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Guillermo, por invitarme y feliz de estar aquí. Excelente, muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con preguntas sencillas, ya dijimos cuáles, ¿no? La primera pregunta que te tengo y que nos encantaría, bueno, yo conozco un poquito la historia que nos has compartido, pero sí me gustaría que compartieras con el público cómo llegaste, cuál fue tu historia para llegar a ser la vicerrectora del Liceo Federico Froebel. Platícanos. Bueno, te voy a contar la historia corta porque podemos tardar mucho tiempo en esto, pero mi madre hace 57 años crea el Federico Froebel. Uh-huh. Entonces realmente ese fue su primer hijo. Nosotros somos 3 de familia, yo soy la de en medio y yo desde muy pequeña siempre dije que iba a estudiar medicina. Estudió medicina, de ahí realmente no quería yo trabajar directamente en un hospital o en un consultorio. Okay. Y decido buscar qué más hacer y entre varias cosas y en pocas palabras fue que encontré en la Cruz Roja, empecé a trabajar en la Cruz Roja. Okay, pero eres médico titulado. Soy médico titulado, soy médico general, me titulo. Quería hacer una especialidad, pero al final no era algo que realmente al momento es una especialidad, tú tienes que trabajar o en un hospital, en una institución privada, institución de gobierno o tener un consultorio propio. Sí. Entonces yo puse mi consultorio como médico general y realmente me doy cuenta que no es lo que quiero hacer. Entonces empecé a estudiar diplomados. Ajá. Y ahí es donde empiezo a estudiar, hice un diplomado en Puebla, en la Universidad de la UAP, y hago urgencias médicas y veo que es lo que me gusta. Realmente la acción es la que me gusta. Wow. Hago urgencias médicas quirúrgicas y después se abre un diplomado en protección civil y desastres. Uh-huh. Y ahí es donde realmente digo, de aquí soy. Me gusta esa parte. Y entonces empiezo a trabajar para la Cruz Roja como voluntaria para poder pues poner en práctica lo que había yo aprendido. Claro, pero bajo presión, ¿no? Bajo presión. En la Cruz Roja en Oaxaca es una institución que en ese tiempo era muy pequeña, realmente no tenía mucho, y entonces me dicen, adelante, puedes trabajar, pero no te podemos pagar nada. Y dije, no importa, yo lo que quiero es ponerme a tener experiencia sobre esto. Claro. Entonces empiezo a trabajar ahí, sí. Y me dan el área de la coordinación de ambulancias, la coordinación de emergencias, ¿no? Claro, en la Cruz Roja en ese tiempo el espacio es mayormente de hombres. Ajá. Y no de mujeres, y menos en una dirección. Sí, ¿no? Entonces eso es muy, esta área de emergencias pues es de hombres.
Oye, ¿y tu mamá qué pensaba de todo esto? Mi mamá me conoce, mi mamá sabe que me gusta. Yo desde muy joven, los 18 años, yo decidí viajar y irme fuera de México. Wow. A mi mamá le costó trabajo, sí. Mi papá fue el que me apoyó sobre todo y me fui de intercambio un año a vivir a Dinamarca. Órale. En ese tiempo pues no había internet, no había, apenas nos podíamos hablar una vez al mes por teléfono, pero me fui un año completamente a vivir allá. Wow. Entonces desde ahí es donde empezó. Mi mamá sabe que me gusta esta ya parte fue como de la aventura. Ok, dale. Entonces dale, tú síguele, ¿no? No, Sí. no hay problema. De hecho, ella me ayuda realmente a ponerme en contacto con las personas de la Cruz Roja en Oaxaca, ¿no? Entonces ya empiezo a trabajar ahí y es ahí donde también empiezo a crecer también, no solamente en la coordinación, sino ya en la Cruz Roja. Se divide en 4 o 5 organizaciones dentro de la Cruz Roja. Están las Cruces Rojas de los estados, la Cruz Roja Nacional. De ahí, de la nacional, sigue la Federación Internacional de la Cruz Roja, que se encarga de todo lo que es desastres a nivel del mundo. O sea, por ejemplo, el tsunami de Indonesia, sí. O sea, cosas por el estilo. Todo lo que es desastres y preparación de las personas de la Cruz Roja en todo lo que es desastres. Y luego entra el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el organismo dentro de la Cruz Roja, que es de donde nace la Cruz Roja y lo que ellos se dedican y lo que hacen, el núcleo es a la diplomacia. Porque la Cruz Roja es la única organización en todo el mundo que se considera una institución totalmente neutral e imparcial por sus lineamientos que tiene. Es la única que puede llegar o lograr hacer eso. Ok. Entonces, o sea, para entender un poquito mejor, por ejemplo, si hay un tema, ahorita el conflicto que está entre Rusia y Ucrania, o sea, ellos no necesitan presentar papeles, hay gente que ayudar, vamos a entrar. Sí. Y la Cruz Roja lo que hace es que ayuda por el simple hecho de ser un humano. No importa a qué grupo político, si eres del bando derecho, izquierdo, tú vas a ayudar a cualquier persona. No te importa lo que piense, ¿no? El lugar en donde esté en ese momento. Entonces, actúa tanto para los civiles, tanto para un bando como para el otro. Y eso es lo valioso de la neutralidad. Claro. No hay una distinción. Entonces, eso es lo que trabajan. En sí, la Cruz Roja trabaja en eso, pero el Comité Internacional de la Cruz Roja, pues es el organismo más fuerte y es el que fue el núcleo de todo. Estatal, nacional, luego la de desastres, núcleo y me falta una. Es local en las ciudades, porque puede haber, Oaxaca tiene 8 cruces rojas, Nuevo León tiene creo como 9, 10 cruces rojas en diferentes ciudades. Local, luego la estatal, nacional, luego la nacional, luego la federación y luego el Comité Internacional. ¿Y tú dónde estuviste? Yo empiezo con la local, luego la estatal como coordinadora y después me voy a la Federación Internacional de la Cruz Roja y estuve trabajando en la capacitación de los voluntarios de la Cruz Roja, sobre todo en desastres. Como yo ya tenía pues la licenciatura en medicina y aparte el diplomado, pues me voy además capacitando para poder trabajar. Y también al momento en que hay un desastre, pues te mandan llamar y acudes al desastre. A ver, tiempo. ¿Cuál de las, digo, no que me dé gusto, pero me llama la atención en cuál de los desastres que fueron muy sonados estuviste? Por ejemplo, en México, uno de los que fueron muy sonados fue cuando se inundó Tabasco. Sí. Se inundó Tabasco muy, muy fuerte y ese desastre... Órale. Sí, fui como parte del equipo de Oaxaca, me mandan a Villahermosa, estuve más o menos 2 meses trabajando ahí y bueno. Pues tienes que tener temple, conocimiento, respeto por la situación, o sea, hay muchas características. Sí, realmente tienes que tener ganas y ser apasionado en esto, porque vas a ayudar a la gente, no importando
lo que haya. O sea, de hecho nosotros llegamos a la Cruz Roja local y pues dormimos en donde podemos, comemos lo que podemos, pero la idea es poder atender y ayudar a las personas que están en el desastre, sufriendo una situación. Y fíjate que me permito poner algo que me acuerdo, leí en algún momento un escrito sobre el terremoto de 2010, el de Ciudad de México, no recuerdo cuál 19. fue. 19. Y que comentaban algo bien interesante, que decía una persona, dice, me fui de voluntaria y estuve todo un día cargando tinas y escombros y escombros y escombros. Terminó el día y yo dije, pues voy a salir del edificio y se va a ver diferente. Y dice, no, se ve igual. Entonces, o sea, como la Cruz Roja tienes que tener una mentalidad de colmena, ¿no? De, a ver, venimos a ayudar y yo vengo a poner mi granito de arena y tengo que estar consciente que soy parte de algo más grande, no soy el superhéroe. No, sí, eres parte de un todo y realmente es lo que tienes que tener. Y yo creo que el voluntario de la Cruz Roja eso es lo que trabaja mucho. Por ejemplo, en ese tipo de desastres, vamos, como te decía yo fui como parte de Oaxaca, así llegan la gente de Nuevo León, la gente de Tamaulipas, los voluntarios, depende cuánta cantidad de voluntarios hayan y puedan también ir, porque es dejar familia, trabajo, claro. Tu fuente de ingresos, entonces también depende de eso, ¿no? Hay lugares que llegan, no sé, si puedo decir en Chihuahua, eran de las Cruces Rojas que tienen más voluntarios, y llegaban 60. Su mecha. Y decías, wow, ¿cómo pueden llegar? En Oaxaca éramos 5. ¿Qué onda? Nada más, ¿no? Que podíamos dejar casa, trabajo y todo para poder irnos. Órale. Entonces sí hay diferente. Tijuana llevaba igual, unos 30, 40. Wow. Entonces, Baja California, ¿no? Entonces sí es diferente la cantidad de voluntarios y que eres un todo, esos 60. Además también hay que cuidar al voluntario, ¿no? El hecho de que vayas, no eres un héroe, no puedes tampoco morir en el la intento, selfie. La selfie. No. Tienes, sobre todo, es también el cuidar, más o menos se quedan 2 semanas, 3 semanas y son ya totalmente operativos, ¿no? Sí. Yo estoy 2 meses porque llego como operativa, pero me quedo ya coordinando, entonces ya en la coordinación sí. Ya es más, o sea, no es tanto desgaste. No es tanto desgaste físico, tal vez sí mental, pero es no físico y entonces sí te puedes quedar más tiempo. Pero sí hay un protocolo y un reglamento acerca de eso. Ok, entonces llegas a Cruz Roja. Entonces llego a la Cruz Roja y ahí es donde digo, bueno, me quiero dedicar a esto. ¿Cuál es la forma? Pues realmente es profesionalizarte en esta área. Sí. Entonces un amigo, muy buen amigo, me dice, fíjate que existe una maestría donde profesionalizan a todos los trabajadores humanitarios, que así nos llamamos, ¿no? Entonces le dije, pues sí me interesa, es en Europa, entonces claro, no tengo la posibilidad económica, y entonces dice, pero hay becas, entonces aplica. Él se va un año antes, aplica y se va, y desde allá es como, Marce aplica. Yo no tenía 20 años, tenía más o menos 32, 33 años, y digo, bueno, pues va. ¿No? Lo hago. Realmente todos mis papeles y en ese momento que metí mis papeles, como a la semana me dicen, el director de la Cruz Roja en Tabasco, que ya me conocía por el desastre, me invita a trabajar y me dice, necesito a alguien que trabaje conmigo porque la sala de urgencias del hospital de la Cruz Roja se está cayendo, necesito que me ayudes y con la coordinación te vienes. Le dije, va, me voy, pero en 4 meses me van a avisar si me dan la beca. Si me dan la beca, me voy en 4 meses. Si no me dan la beca, pues ya me puedo quedar a trabajar ahí contigo. Me dijo, ok, vente 4 meses, ayúdame. Entonces me voy a Villahermosa, pero me dan la beca. Entonces tuve la beca, es una beca Erasmus que dan en México y solo la beca para esta carrera, ¿no? Esta maestría, solamente era una en todo el país. Y me la dieron a mí. Entonces sí fue así como el wow. Y bueno, es una beca donde te pagan la instancia en la universidad y te pagan también para vivir y comer. Órale. Entonces te dan todo. Pues es completa, sí. Completa, totalmente. Ya. Entonces, pues en 4 meses, en el mes de septiembre me voy
O sea, a estudiar. O sea, en paralelo está tu mamá llevando la institución, el liceo, y luego, o sea, eras como la hija de, ya me imagino la foto familiar. Oye, ¿y ella quién es? Nunca la he visto. Ah, es mi hija. Sí. Además, mi mamá, antes de eso, sí era como, ¿y vas a trabajar en la escuela? ¿Vas a trabajar en la escuela? Y le decía, no, yo en la escuela no trabajo, yo en la escuela no trabajo, yo en la escuela no trabajo, ¿no? Era así como yo. No me van a encerrar en no me van oficina. a encerrar en un lugar, me tengo que ir. Entonces, sí, y mi mamá, pues bueno, ve mis dos hermanos, mi hermano mayor sí está en la escuela, él se queda ahí a apoyarla y yo pues sí ando por el mundo. Literalmente. Literalmente. Entonces, bueno, eso fue 1 año y medio de estudio y de ahí pues a buscar prácticas y luego trabajo. Entonces hago prácticas en el Comité Internacional, no es cierto, hago prácticas, todavía no, hago prácticas en Médicos Sin Fronteras, España, me quedo ahí a hacer en Barcelona, en su sede de Barcelona, para hacer un estudio sobre los desastres, terremotos en los que ellos han actuado, y posteriormente terminando, pues me gradúo de la maestría y empiezo a buscar trabajo. Entonces, Médicos Sin Fronteras, me apostulo con ellos, con Médicos Sin Fronteras España, y me dan trabajo y me mandan el primer año a Colombia. Estuve en Colombia 1 año trabajando en la zona de las FARC. Y la parte de Caquetá, y trabajando sobre todo ahí hacíamos clínicas móviles. Médicas, ¿no? Para la gente que estaba en un área donde estoy no tratando de hacer nadie. El trazado del mapa, ¿no? En la zona de la Amazonia, más pegado a Venezuela. No, me refiero al mapa de, a ver, Tabasco, tuviste en España, en Dinamarca, en Colombia. Y bueno, la maestría es una maestría que lo que hacen es que se juntaron 5 universidades para profesionalizar a los trabajadores humanitarios. Y estas universidades tienen su especialización. Entonces tú haces el primer semestre, se podría decir, de tronco común, y lo haces en la universidad en donde te postulaste, que por ejemplo yo fui en Bilbao, España, y después escoges en qué te quieres especializar. Porque hay especializaciones. Te quieres especializar en salud pública, en administración de organizaciones, en políticas públicas, en paz y en investigación. Entonces yo escojo administración de organizaciones no gubernamentales. Entonces ahí me voy a Alemania y estuve 1 año estudiando en Alemania. Y ahí es donde termino, ¿no? La maestría. Y de ahí es donde me voy a trabajar a Médicos Sin Fronteras y trabajo en Colombia. De ahí hago un segundo trabajo con ellos y me mandan a Etiopía, a un centro de refugiados en la zona ya en el límite, en el borde entre Etiopía y Somalia. Y ahí estuve trabajando con un hospital para niños con desnutrición y enfermedades aunadas a la desnutrición. Estuve 4 meses. Porque por salud mental solamente te dejan de 4 a 5 meses. Pues que mucho 5 meses. Sí. Dolor emocional. Físico y emocional, sí. Por salud mental sí tienes que. Entonces cada 5 meses te van rotando. Tienes solamente 5 meses que darte, te vas y luego vuelves puedes regresar, pero después de haber descansado un tiempo. Entonces, pues es que te toca de por vida lo que ves ahí, me imagino. Sí, de por vida, para toda la vida. Pero aprende a uno a ver el mundo de diferente manera. Claro. El mundo como es. El mundo como es, sí. Yo creo que algo que tenemos cuando tenemos todo en la vida, pues es que las pequeñas cosas nos pueden mover de nuestro lugar. Porque estuviste en Alemania y estuviste... Sí, por ejemplo. O en Dinamarca, yo puedo decir, Dinamarca es un lugar donde la calidad de vida es uno de los países, es como uno de los mejores países con mejor calidad de vida, ¿no? Donde todo es casi perfecto, ¿no? Y luego del otro extremo. Y te vas al extremo donde no hay nada perfecto, sino ahí la sobrevivencia es la sobrevivencia, exactamente, ¿no?
Wow. Entonces, y bueno, y mi mamá siguiendo con la escuela, con mis Corte A. hermanos, con la vida, ¿no? Sí, hubo momentos difíciles también para ella, hablándome, somos muy cercanas, entonces siempre era de ayúdame, sí, no, ¿qué hacemos? Escribió el libro, digo, les comento, hay un libro, no recuerdo cómo lo tituló. Emma y el Federico. Emma y el Federico Frebel. Emma y el Federico Frebel. Y está muy interesante porque todo esto que nos está contando Marcia, pues no viene en el libro. Viene la historia de todo lo que estaba ocurriendo en paralelo mientras Marcia estaba en ese proceso formativo de voluntad, de no sé cómo llamarlo, pero estabas viviendo tu sueño, pero realmente te estabas formando como... Sí, la verdad, sí. Como la persona que eres. Como lo que soy, sí. Gracias a eso soy lo que soy ahora, realmente. Esa experiencia me ha creado, ¿no? Realmente es lo que yo soy. Entonces, y de ahí, otra de las cosas es que siempre, desde que yo estuve en la Cruz Roja, una de mis metas era llegar a trabajar en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Era así como, cuando yo llegué ahí, todo está terminado, ¿no? Entonces, pues aplico. Quería yo trabajar también en mi país. Es diferente cuando tú trabajas para un país ajeno, ¿no? Estás trabajando como un cooperante, ¿no? Y un médico cooperante, pero para otro país. Cuando trabajas para tu gente es también una sensación diferente, ¿no? Entonces sí dije, quiero trabajar para México. Aplico en México, en la Ciudad de México existe la oficina regional del Comité Internacional de la Cruz Roja que trabaja en todo Centroamérica, México y el borde con Estados Unidos. Sí. Entonces aplico para trabajar como médico y obtengo el trabajo. Ajá. Y entonces me regreso a México a trabajar ya en la Ciudad de México y estuve trabajando ahí. Yo trabajaba en el área de migrantes, todo lo que es migración. Wow. Entonces era un trabajo, duro, porque es todo la atención y ahí es trabajar en la política pública, lograr que las políticas públicas ayuden a todos los migrantes. Y ayuden, o sea, y apoyen, en den cosas, atención. Sí. O sea, mientras estés aquí, que estés viviendo... Sí, digno. Que lo que en sí es lograr que se valore y se respete la dignidad humana. Ya. Que muchas veces, por ejemplo, nos tocó aquí en Monterrey recibir una cantidad importante de personas que venían de Haití, si no me equivoco, y no estoy bien informado para ser muy honesto del tema político ahí, pero tengo entendido que es un lugar sin ley. Sin leyes. Entonces, pues vienen de un menos a más. Pero el hecho que vengan de un menos a más no significa que yo los pueda, o sea, tenga el derecho a dejarlos ahí, sino, oye, pues es que hay que dignificarlos, hay que darles esa estancia. Sí, porque además las personas no vienen por gusto, vienen por necesidad. Vienen huyendo. Vienen huyendo de algo, de una violencia, en Centroamérica de una violencia inimaginable, ¿no? Entonces, y además en el trayecto pasan por una violencia que uno no se imagina. Medio mundo queriendo aprovecharse de su situación. Claro, entonces es difícil. Es difícil, es frustrante, sí te puedo decir, es algo que después de 4 años que trabajé, sí me cansé un poco porque vas 3 pasos adelante y 2 para atrás, ¿no? A veces 3 para atrás y 2 para adelante. atrás y 2 para adelante también. Entonces, híjole, es difícil porque hay que tratar, lo que nosotros hacíamos era tratar con los gobiernos de Centroamérica, México y Estados Unidos para poder lograr que esas políticas dignifiquen, ¿no? a los migrantes como seres humanos. O sea, quiero hacer, o sea, ahorita estaba haciendo el inventario de países, pero también hay que hacer el inventario de cualidades que fuiste ejercitando en el camino. O sea, estamos hablando de tenacidad, de trabajo, de estudio, de empatía, de paciencia, o sea, diplomacia, todo esto fuiste construyendo en este camino. Sí, aprendiendo, ¿no? La diplomacia, la comunicación, el trato, desde las personas en el lugar hasta con los políticos, ¿no? Porque además los políticos en cada país son diferentes, así que hay que aprenderle
Sí, es diferente. No entremos en ese tema. No entremos en ese tema porque... Regresemos. Sí. Y durante el tiempo que estuve trabajando en la Ciudad de México con el comité, pues ya estoy más cerca de mi casa, ¿no? Mi madre se enferma, le dio cáncer, y entonces ella se traslada un tiempo a la Ciudad de México a llevar su tratamiento, y ahí es donde empezamos a platicar y ella empieza también como a... Pues más bien yo me empiezo a dar cuenta de esa necesidad de apoyo, que no de mi parte, o que necesita mi mamá también. Que era un tema o sea, que les pasa a muchos empresarios que el dueño de negocio trae, el original, el fundador, trae un nivel de energía y experiencia y eso genera resultados, pero hay un momento en que la energía empieza a bajar y más con una enfermedad como el cáncer, entonces tiene que soltar la batuta, pero si no hay una mano del otro lado que reciba la batuta, o no está lista la persona, entonces se puede caer todo lo que se ha construido. Todo lo que ella ha hecho, sí. Y como ella siempre ha dicho, es su cuarto hijo, entonces es parte de su vida. Que para entonces ya, ¿cuántos años llevaba el Federico? El Federico 35, más 40? O menos tenía como 45 años. 45 años, o sea, ya no era soltar así como que, o sea, era una institución. Wow. Entonces sí, es donde ella empieza como a... Mi hermano está en el Federico, pero ella empieza a sentir también que la visión de él ya no se comparte con la visión que ella tiene del Federico y con la que ella creó el Federico. Que es entendible, pues, o sea, que es entendible, todos somos diferentes. Entonces, y bueno, ella crea el Federico Froebel también con esta visión de tengo que hacer, y me gusta, ¿no? Hacer y lograr una educación y siempre viendo y no perdiendo de vista a los niños y a los jóvenes, ¿no? Muy humano, o sea, Federico se crea desde una visión humana totalmente, ¿no? Que eso es algo que mi mamá y yo compartimos mucho. Claro. ¿No? Realmente tenemos esa misma visión. O sea, tu papá fue el que te apoyó de vete, pero la parte de dónde surge esa necesidad de ir y viajar y ayudar es de parte de mi mamá. Órale. Sí. Entonces... Esa parte de la historia no me la sabía. Sí, es parte de mi mamá. Entonces es ahí donde también digo, bueno, pues puedo apoyar de alguna forma. No te puedo decir, seguía rehusándome de decirlo. Yo sigo en lo mío. No me digan nada, ¿no? Pero al final también mi hermano, por situaciones y también con esta visión, pues decide salir del Federico. Entonces es ahí donde me dice mi mamá, pues necesito apoyo. Tengo una hermana más pequeña y ella comienza a apoyar, pero también la visión de ella también es diferente. Entonces mi mamá sigue con él. No encuentro a alguien, ¿no? Es que es lo mismo que platicamos con los dos, disculpa que te interrumpa, que en los perfiles, cuando vamos a seleccionar un director general, un gerente, hay que considerar los perfiles y podemos tener 15 personas y de las 15 personas no hay un perfil correcto. Entonces, el hecho de tener pues los 3 hijos no significa que incluso puede pasar que ni siquiera tú fueras la persona indicada. Entonces, pues sí es un tema de... A veces los papás en las empresas familiares tienen muy casada la idea de que es que mi hijo tal, porque es el mayor, es el que tiene que dirigir el negocio y no necesariamente es la persona indicada, ¿no? Sí, exactamente. Aclarando, no porque sea una persona con mala intención o porque simplemente no tiene el perfil. O sea, es una persona más pasiva, se requiere alguien más activo, es una persona muy activa, pues necesitamos alguien más. Es un tema de perfil, ¿no? Sí, también. Exacto. Y de haber aprendido y de misión. Y de visión también, ¿no? Sí, del hijo. Claro. Es algo que mi mamá siempre trabajó desde que nosotros éramos más jóvenes. Ella empezó a trabajar con protocolos familiares. Ah, sí, ¿no? cierto. Sí, desde muy jóvenes estábamos y empezamos a poner reglas, ¿no? El que trabaje en el Federico pues va... trabajar como cualquier otro empleado, el que no trabaje no se lleva nada, el Federico no vas a vivir del Federico, si te quieres trabajar en Federico tienes que estudiar
realmente algo que pueda. Entonces, bueno, mi hermano estudió administración de empresas. Entonces, pues tenía el perfil y empezó a trabajar. Entonces, sí era como el que quiera. Mi hermana es comunicadora y trabaja en el Federico y empezó también a trabajar en el Federico porque en esta área de comunicación. La comunicación. Pero era... ¿Y la médica? Y la médico pues no entraba. Entonces yo sí dije, por mí no hay problema, yo ya me voy. Entonces, sí, es... y ahí es cuando ya entras. Y ahí es cuando ya entro y me dice, pues, ella regresa a Oaxaca, se da pues esta situación de que mi hermano dice, me voy, y entonces sí me dice, realmente mi hermana pequeña no tiene también el perfil, le está costando trabajo y dice, necesito tu apoyo, ¿no? Entonces es ahí donde, bueno, yo creo que también las estrellas y todo el universo se acomoda. Una de las situaciones, yo siempre dije que no iba a tener hijos, al final encuentro a la persona con la que decido que sí puedo tener hijos, ¿no? Y que vamos a compartir esa maternidad y paternidad, entonces decidimos tener un hijo y entonces, bueno, nace Siva, que es mi hija, y pues todo se acomoda porque al final mi trabajo también requiere en el comité, yo ya estaba así cansada, frustrada también, sí, te cansas también de por eso querer los que ciclos. El mundo sea diferente, ¿no? Y que no pasa, y o va muy lentamente, y también la calidad de vida en la Ciudad de México, la calidad de vida en Oaxaca es totalmente diferente. Entonces ahí es donde decido y bueno, junto con mi esposo decidimos que ya es tiempo y que podamos irnos a Oaxaca y regresarnos. Entonces, mi esposo es administrador de empresas, entonces bueno, algo es que sí, mandó su currículum al Federico, mi mamá lee su currículum, lo ve. Él trabajó durante más de 20 años en la Cruz Roja también, ahí es donde lo conozco, y trabajaba como encargados de proyectos bastante amplios, sobre todo de desarrollo, de capacitación en comunidades, en diferentes comunidades, y pues maneja todo lo que son los proyectos, ¿no? El administrador del proyecto completo con donaciones muy grandes, ¿no? Que dan las diferentes instituciones para que se hagan estos proyectos. Que lo mismo, o sea, tú fuiste un proceso de formación, pero él también, y él también, proyectos grandes, dinero grande, o sea, dinero, mucho se tiene que administrar para un proyecto grande. Exactamente. Órale. ¿No? Entonces es ahí donde pues mi mamá dice, tiene un perfil, no tenemos administrador, y bueno, puede entrar como administrador y tú pues aprender. Entonces yo le digo, me voy 5 años, aprendo, hacemos algo, buscamos a alguien que se encargue y me vuelvo a ir. Y ya me voy. Y ya no. Pero no. Entonces así llegas a ser la vicerrectora. Así llego a ser primero nada. Llego a Oaxaca con mano derecha y con ella, ¿no? Sí. Realmente coachándome. Estaba yo ahí en su oficina, es más, estaba en una mesa muy parecida a esta, con mis cosas, mi computadora, y me decía, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, veme, a hablar con los papás, me sentaba junto a ella y me decía... Que estás hablando, o sea, después de hablar con un político de un país medio curioso, y luego hablas con un papá, digo, guardando sus debidas proporciones, pero creo que es más tranquilo, ¿no? Sí. 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 Wow. Es más tranquilo hablar con un político que al revés. que con un papá. Órale. Sí, eso no lo esperaba. Hay que tener una sensibilidad y un manejo. Pues es que el político ya está acostumbrado a ser político. Es político, no se exalta. No se exalta, o sea, no va a ir a pelearse contigo. No, pero un papá enojado por una mamá enojada. Sí. Porque tienes a la cosa más preciada de su vida, su hijo. ¿No? Que ahora quiero hacer una pregunta, a lo mejor incómoda, digo, la podemos editar si es necesario, pero ¿cuál es el tipo de situaciones? Pues no quiero que te enfoques en una, porque digo, tampoco queremos pisar callo ni nada, pero ¿cuáles son el tipo de situaciones que te generan más conflicto a ti como vicerrectora en tu posición? Hijo, a mí, en lo personal, sí, el tener que hablar y poder
sensibilizar o trabajar con un papá enojado es muy difícil. Es de lo más retador. Es muy retador porque te puedes poner en su lugar como mamá y entiendes el por qué está molesto, enojado, pero también tienes que entender la parte de la escuela y la responsabilidad que puede tener la escuela hacia esto, ¿no? Entonces es muy difícil. Voy a poner un ejemplo que ahorita platicamos sin decir detalles, pero o sea, hay veces en las que un proceso formativo, o sea, el Federico Frebel tiene un objetivo de formación de personas de bien en la sociedad. Entonces, a veces una acción correctiva que puede ser interpretada como algo negativo por el papá, incluso pues es parte de ese proceso formativo, porque si no hay una consecuencia de estas situaciones, pues entonces le estoy dando el mensaje al muchacho que lo puedes hacer y no pasa nada, ¿no? Sí. Entonces, es parte de la parte, yo creo que es la parte impopular, ¿no? De las decisiones. Realmente eres impopular, o sea, eres la persona más impopular de todo el... Sí. Porque al final vas a tener que, el que pueda, al final es el que da en su momento la última palabra en un momento dado de seguir esas reglas o buscar lo que es mejor tanto para la persona como para la escuela, ¿no? Entonces... y además es algo que yo lo trabajo mucho con lo que aprendí en el trabajo humanitario, ¿no? Algo que te dicen mucho y que te enseñan es que es una palabra es muy usada que es do not harm, no hagas más daño. Entonces muchas veces las personas dicen, ok, necesita agua, vamos a llevarle agua. Y cuando hay alguien que sabe y dice, no le puedes llevar agua, porque eso trae más problemas que soluciones. Ha habido momentos en que han llevado agua y por haber llevado agua llega la otra parte en conflicto y mata a todos por tu culpa, por haber llevado agua. Que pasa hay una película de... Sí, ya me acordé. Hay una película acerca de eso y que fue verdad. Entonces, es ahí donde... Sí, fue verdad. Entonces es ahí donde te dicen, no por ayudar, o sea, tú creyendo que vas a ayudar, vas a hacer más daño. Y eso también pasa en la escuela, ¿no? Muchas veces por no querer tal vez enfrentar al papá, tal vez es difícil, ¿no? El papá va a defender a su hijo, pero tú tienes que ponerte también en la parte donde también hay que sensibilizar y sí, no le vas a enseñar, pero le vas a dar ese punto de vista. Que a lo mejor no está considerando. Que a lo mejor no considera, no ve también por el momento y por el amor que le puedes tener a alguien, de qué es lo mejor en el momento para su hijo. Claro. No, que a veces puede ser doloroso. Y que el mejor en el momento, pero con digamos, una huella en su futuro. Me imagino a tu mamá ya le ha tocado el cerrar el ciclo del niño que fue, mucho conflicto y todo, pelea con los papás y regresa 20 años después. Si no es por usted... No, pero a ti todavía no te toca porque no tienes tanto tiempo, ¿no? Entonces, qué interesante, porque ahorita te estás chutando todo el hate, ¿no? Ya te tocará. Sí, tenemos, ya ahorita en la escuela, por los años que tenemos, son 57, tenemos ya abuelos jóvenes que fueron alumnos de mi mamá. Sí. Entonces, sí. Wow. Me sacudió. Ya ahorita vamos casi sobre tiempo, digo, me apena mucho porque nos podemos pasar aquí un podcast de 20 horas, pero luego se nos va a dormir la gente, ¿no? Entonces tenemos que... Tengo 2 preguntas para cerrar y tienen que ver con tu agenda. Lo primero es, ¿cómo es una agenda típica tuya? O sea, platícame, porque aclarando, ¿eres mamá? Eres empresaria porque eres parte del consejo del liceo y aparte eres vicerrectora. Entonces, y aparte pues tienes que ir construyendo, eres arquitecta del negocio. Entonces, ¿cómo es tu agenda? Platícame. Pues mi agenda de un día cualquiera, un martes, un miércoles, es por las mañanas, bueno, que me han ayudado mucho ustedes, es organizar bien el día, ¿no? Entonces, en las mañanas lo que hago es con mi asistente es ver como todos los pendientes que tengo, que juntas, que reuniones, si tengo tiempo libre, si no. Y sobre todo hablar tanto con mi director administrativo, con la directora académica. Tus manos. Mis manos derecha y derecha. Derecha y derecha. La derecha y derecha. Sí. Y luego de ahí muchas veces las reuniones difíciles las pongo en las mañanas.
Ajá. Porque si no... Las pateas. Sí, además es mientras más rápido mejor, porque no me llevo todo el día pensando en qué va a pasar con la reunión difícil. Entonces, te voy a copiar eso porque yo rápido. batallo mucho también. Es rápido, a lo que vas, ¿no? Y normalmente tenemos reuniones ya muy agendadas que hacemos continuamente con el equipo. Yeah. Entonces es pasar eso. Algo que he trabajado mucho es la hora de lunch, ajá, porque era algo que siempre por el trabajo, ajá, me lo saltaba y no es cierto, tiene uno que hacerlo. Entonces es algo que 10:30 en punto tengo que ir a desayunar y sentarme un rato a... Y te da ese espacio, o sea, bajar un poquito el estrés, que sí, es lo que dicen del tema de la disciplina o la resiliencia, o sea, es como una batería, se va bajando, sí, ¿no? Entonces la recargas tantito y vuelves otra vez, ¿no? Entonces sí es ya seguir. Wow. Y bueno, es trabajar, tengo horarios para trabajar en algunas cosas. También en la mañana si hay algunas situaciones donde tengo que poner mucha atención, también si tengo ese espacio lo hago, porque algo que sí te puedo decir y todavía no me acostumbro es que en la escuela hay mucho ruido. Entonces, sí, si empiezo después de las 10:30 de la mañana a hacer eso, ya empiezan los recesos. Entonces es un receso tras otro receso tras otro, y tengo a los niños y no he logrado apagar, cerrar mis oídos ni para con no audífonos. Entonces es difícil, entonces casi siempre trato de que lo que tengo que realmente, ¿no?, hacerlo en la mañana. Y ya por la tarde es mucho interactuar con el personal. Algo que a mí me gusta es moverme, no que vengan a mi oficina, sino yo ir a la oficina de la persona. Estar en el campo. Sí, porque ahí me doy cuenta, ¿no? Es tenemos pues las 3 secciones, es grande, y si sigo en mi oficina no me entero de lo que pasa afuera. Entonces sí trato de salir y tengo una reunión con una, con otra, y ir a su oficina, ¿no? Y cierro el día más o menos a las 3:30, 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde... pues junto a mi esposo, mi hija y yo nos vamos a comer, ¿no? Realmente ya maravilloso. Tranquila. Y en las tardes pues tenemos, ya ahora sí, te pones el chaleco de mamá y es llevar a la hija las clases extras, la tarea, ver todo, hacer ejercicio. Estoy ya cumpliendo súper bien esta parte de que tengo que hacer ejercicio. Bien. Y ya en la noche pues ya es más que nada relajarse para poder dormir. Magnífico. Tranquilamente. Leer, ver la tele, platicar con mi esposa. Pero qué intenso, es que digo, quiero que dimensionen, de nuevo voy a repetir los roles. Es empresaria de empresa familiar, vicerrectora, mamá, o sea, y arquitecta del negocio. Entonces son una cantidad de roles y nos los platicaste rapidísimo. Sí. Una última pregunta. ¿Qué recomendación? Normalmente pido que den una recomendación, y cuando son empresas familiares, pues a ver, sobre empresas familiares, pero en particular en las instituciones educativas, hay retos un poquito diferentes, como en cada industria, ¿no? Y sí me gustaría tú como dueña, como socia de una empresa familiar de índole educativa, ¿qué recomendación le darías a una persona que está ahí? O sea, que está, a lo mejor es un colegio muy grande, a lo mejor es pequeño, pero ¿qué recomendación le darías? Yo creo que una de las recomendaciones que daría es una empresa familiar es difícil, porque al final somos familia, ¿no? Entonces, y una empresa educativa tiene siempre que estar, bueno, como todas las empresas también, pero innovando, pero tienes que seguir también esta línea de los cambios de generación en generación. Cada generación es diferente, ¿no? O sea, y se van a cruzar rapidísimo. Y además es muy rápido. Tienen que ser cambios que muchas veces la educación oficial no cambia. Es difícil que cambie, va más lento. Pero uno tiene que estar buscando la forma en que, aunque lo oficial no cambie, tú tengas que ir innovando, porque los chicos, los jóvenes, están cambiando muy rápidamente. O sea, el contenido a lo mejor, el fondo a lo mejor no cambia, pero sí la forma. Pero sí la forma. Sí, porque los jóvenes cambian totalmente, de una generación a otra, y eso es otra cosa. Y mejor ni pregunto cómo están abordando el tema de inteligencia artificial, porque aquí nos aventamos 2 horas más. Sí. Entonces, y eso también como empresa familiar, pues tienes que tener a
toda la familia en esa misma línea, Uh-huh. ¿no? Porque es algo que tiene que estar cambiando y tenemos que ir y no es fácil, ¿no? Wow. Entonces yo aquí diría mucho enfóquense a trabajar mucho en esa parte, ¿no? Wow. Para si la tienes fuerte y que es algo que yo estoy tratando, ¿no? Y estoy trabajando, si puedes tener fuerte ese equipo que pueda ir además cambiando rápidamente, pues te va a solucionar muchas las cosas. Y lo vimos en la pandemia. Uh-huh. Cierto. Que tuvimos, y lo vimos, a todos nos pasó, y escuelas más fáciles, escuelas más difíciles, pero teníamos que lograr realmente apoyar y enseñar a esos niños. Yeah. El que lo logró, pues tuvo ganancias, se adaptó y gracias a Dios nosotros tuvimos ese trabajo muy fuerte con nuestro personal, pero es adaptarnos y seguir, ¿no? Yeah. O sea, la velocidad de adaptación e invertir en adaptarse más rápido. Wow. Entonces es trabajar mucho en esa parte. Que me hace sentido. Que la educación tiende a tranquilos, no pasa nada. Es como los abogados, no va a cambiar nada. No va a cambiar tranquilo, nada. No, Y espérate, sí está cambiando y una velocidad muy rápida. Muy rápida. Entonces wow. Sí. Y los papás también, nosotros como papás, sí. Pues estás viendo que el mundo evoluciona y que tu hijo, entonces quieres enseñarle a tu hijo cómo lograr y salir en el futuro. Entonces también estás pidiendo, el papá pide otras cosas. Sí, que es lo que dicen, que estamos preparando a nuestros hijos para un mundo que ya no va a existir cuando ellos se gradúen. Entonces, ¿qué le enseño? Pues no le enseño la teoría, le enseño, lo ayudo a que tenga las habilidades para adaptarse a la velocidad que requiere. Sí. Wow, sí. Magnífico consejo. Espero que lo tomen arquitectos, arquitectas, dueños de una institución educativa. Y bueno, Marcia, muchas gracias. Creo que te lo he dicho un par de veces, pero te admiro. Es todo lo que me platicaste ahorita, digo, es impresionante cómo me llevaste a todo el mundo con la historia, y definitivamente eres un gran ejemplo tanto para la comunidad empresarial de nuestros clientes de Praxum, como yo estoy seguro que la comunidad de empresarios de Oaxaca y donde has tocado. O sea, es la manera en que manejas. Es muy difícil encontrarse a alguien que maneje el negocio con tanta pasión y tanta profundidad, sin pensar tanto en el negocio, sino en el impacto que va a tener el negocio en la comunidad o en el mundo. Entonces te felicito y te admiro, y gracias por acompañarme hoy. No, muchas gracias, Guillermo. Creo que es algo que cuando nace del corazón, pues se hace diferente, ¿no? Cuando logras esto que tu meta pueda lograrse, que es lo que quieres. Yo siempre les digo, porque a mí me lo preguntan, ¿qué haces en una escuela si te dedicabas a la ayuda humanitaria? Y entonces yo les digo, yo lo que veo es que yo antes trabajaba en el último eslabón, que era atendiendo a la gente cuando ya no se podía más. Ahora trabajo en el primero. Si yo cambio la mentalidad de un niño, de un joven que vea el mundo diferente, me doy por bien servida. Y va a ayudar. ¿No? Y va a ayudar a que esto que hacía sea diferente, ¿no? Son diferentes maneras de impactar. Es diferente manera de impactar, exactamente. Entonces, muchísimas gracias a ti. Gracias también, porque muchas de las cosas que aprendí en todo este tiempo, ahora también las llevo a cabo, también con ese coacheo que ustedes hacen conmigo, ¿no? Porque una cosa es tenerlas, coach Eduardo, ¿yo qué? Y otra cosa es ponerlas en práctica, ¿no? Sí. Entonces, que creo que todos, ¿no? Como empresarios logramos aprender y estamos siempre con la sed de aprender, pero hay que ponerlas en práctica y a veces es lo que cuesta trabajo. Claro, y para eso ayudamos nosotros a veces, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Marcia. Muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron en este podcast. Arquitectos, arquitectas, si esto te inspira a tomar acciones diferentes, a hacer las cosas diferentes en tu negocio, pues entonces compártelo con más personas, compártelo con tu equipo, que más personas se enteren de estas historias reales con resultados reales. Seguramente, la frase que he estado compartiendo mucho en mis eventos es: buscamos que el empresario exitoso lleve pan a los hogares, pero también cultura. Y pues Marcia es un ejemplo de cultura extraordinaria, cultura del servicio, de humanidad. Y obviamente entre mejor le vaya a ella, pues más familias se van a ver beneficiados con esa cultura. Entonces tú, empresario, empresaria, lleva pan y cultura a tu negocio, a tus colaboradores, y ve cambiando el mundo desde tu trinchera. Gracias por acompañarnos, gracias por echarte todo el podcast, y nos estamos viendo en la próxima entrevista. Todavía no tengo fecha para la próxima, pero te prometo que va a ser igual de extraordinaria que esta entrevista con Marcia.
Gracias. Gracias. Muy bien.